Bienvenidos a mi canal La Puerta de las Ovejas. Hoy les tengo algo un poco diferente y espero que les guste. Si es así, háganmelo saber, si no, también. Quiero realizar para ustedes una serie dedicada a hablar sobre diferentes dudas y cuestionamientos perfectamente válidos y necesarios que surgen sobre la fe cristiana, ya sea para creyentes o para no creyentes. Existen toda clase de dudas y espero poder abarcar la mayoría de ellas. Hoy empezaríamos por un tema relacionado con la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Quién fue el verdadero tentador, el mentiroso en esta historia? ¿Fue Dios o fue la serpiente? Y esto es porque sé que algunas personas están tomando historias bíblicas como esta para encontrar en ella nada más que razones para convencerse y convencer a otros de que Dios es malo y que por lo tanto no puede ser Dios y que no hay ningún motivo para creer ni confiar en Él. Pero antes de hacer el análisis principal de este video, quiero hablarles un poco sobre la confianza en Dios. Como ustedes saben, yo soy cristiana. Hace 5 años y medio me convertí al cristianismo y creo que fue algo maravilloso porque durante todo este tiempo he visto cómo mi vida ha cambiado para bien. No significa que uno sea perfecto, ni remotamente. No significa que uno sea un santo, créanme, para nada. Ni que no haya momentos de debilidad, de depresión o de angustia. Pero realmente el tener esta convicción, el tener esta relación personal con Dios a través de la fe, me ha ayudado a sobrellevar todos los momentos de dificultad con mucha tranquilidad y con mucha paz. En lugar de que esos momentos depresivos o tristes me consuman por completo y controlen mis acciones y mis reacciones al grado de convertir mi vida en un drama constante como lo hacían en el pasado, esta fe lo que hace es sostenerme, aliviarme, me mantiene serena gracias a saber que Dios está ahí, saber que es Él quien me sostiene, recordándome que Él es más fuerte que todo lo que esté pasando, que Él tiene el control y que puedo confiar en Él. Y diciendo estas cosas, sé que hablo por mi propia experiencia, pero también sé que hay muchísimas personas creyentes que comparten esta misma vivencia y este mismo sentir, y que hablan sobre cómo Dios también los ha restaurado, los ha rescatado de estilos de vida dañinos, les ha dado consuelo y esperanza, ha tenido cuidado de ellos y los ha puesto en el camino correcto. Y creo que todos estos creyentes también estarían de acuerdo conmigo si digo que este camino no es fácil. Es un camino lleno de obstáculos, de subidas y bajadas, de tropiezos, de luchas, de muchas dificultades. Lo que hace la diferencia y lo que nos da la fuerza para caminarlo con verdadera alegría es saber que no importa la dificultad porque no lo estamos caminando solos. Jesús lo está caminando con nosotros y Él constantemente nos alienta y nos cuida y nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos. Y lo más hermoso de todo es que Él nos guía porque Él es el único que conoce bien este camino hacia el Padre, no nosotros como creyentes ni nadie más. Nosotros vamos siguiéndolo a Él en este camino, confiando en que Él conoce bien cómo llegar al destino final, que es el Padre, es Dios, y esa es nuestra meta, o debería de serlo. La meta no es el vivir felices por siempre en un paraíso perfecto. La meta no es el escapar de las llamas del infierno. La meta no es el vestir de blanco, viviendo en una nube, tocando el arpa eternamente. No, la meta debe ser llegar al Padre, llegar a Dios, estar en su presencia, conocerle directamente sin que la experiencia humana material en este mundo se interponga. La meta es estar con Él. Y lo que sea que Dios añada a esta maravillosa experiencia, bienvenido sea, porque seguramente será algo bueno y hermoso. Pero esas cosas, sean las que sean, no son lo primordial. Lo que quiero decir con esto es que el principal objetivo de un cristiano, de un verdadero cristiano, es el de conocer a Dios, y el camino que recorre debe ser con ese fin. Y eso es todo, literalmente todo para el que cree.
No hay nada más que sea más importante, no hay nada más que se le compare en grandeza, en magnificencia, no hay nada más que valga la pena que el recorrer este camino para estar con Dios. Y creemos esto porque Jesús dijo que Él es el camino y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Y es precisamente por esto que le seguimos, porque confiamos en que estas palabras sí vinieron de Él y porque confiamos en que Él no estaba mintiendo cuando lo dijo. O sea, los cristianos lo que hacemos es depositar nuestra confianza en Jesús, quien dijo ser el Hijo de Dios y el camino y la verdad y la vida a través de quien llegamos a Dios. Y el confiar en esto implica también confiar en que estas palabras impresas en nuestras Biblias son las verdaderas palabras del Hijo de Dios citadas por sus contemporáneos. Y es justo en este punto, en el momento en el que se nos presenta la opción de depositar nuestra confianza en actos humanos, actos como el escribir, el copiar de una copia, el volver a copiar de una copia, el llevar a la imprenta, el comentar, subrayar, omitir, resaltar, etc. Es en estos actos humanos implicados en la producción y preservación pura y limpia de estos textos, en donde toda nuestra humanidad nos dice no, no confíes en esto, no tiene sentido. Y para el agnóstico y el ateo, el no dar esta confianza es la respuesta más razonable y actúan en consecuencia. Pero cuando el creyente se topa con estos cuestionamientos y se deja llevar por la opinión de los que no creen, empieza a perder la confianza, tambalea y puede caer. Este motivo para desconfiar es verdaderamente muy válido, porque si hay algo que la humanidad nos ha demostrado y enseñado, es que no podemos confiar en ella. Entonces, este es quizá uno de los primeros obstáculos con el que nos encontramos en el camino de la vida, porque la vida nos fue dada con la finalidad de llegar a conocer a Dios. Para eso nos dio la vida. Porque todos, absolutamente todos los seres humanos que han vivido en el pasado y que estamos viviendo ahora mismo aquí en la tierra, todos hemos sido invitados al acontecimiento de conocer a Dios. O sea, a todos se nos ha extendido la invitación por igual, tan solo por haber nacido, por haber venido a este mundo. Pero luego nos topamos con este obstáculo de que sabemos que no podemos confiar en el ser humano para muchas cosas, mucho menos para que alguien venga y nos diga que la palabra de Dios está en la Biblia. Y esto es porque sabemos que han sido miles los seres humanos los que han estado de alguna manera involucrados en las diferentes fases del proceso de la configuración de la Biblia a lo largo de miles de años, entre escritores, copistas, comentaristas, etc. Ya vimos que el punto de partida de todo es el decidir o no dar nuestra confianza. Esa es la pregunta inicial. Y recientemente aprendí una lección muy importante al respecto que quiero compartir en este video con ustedes. Analizando por mi cuenta el capítulo 3 del libro del Génesis, vi algo que antes no había visto, y es que me pareció entender que la serpiente astuta en el jardín del Edén en realidad no mintió a Eva. Me pareció entender que en todo momento la serpiente dijo la verdad, que en realidad no hubo ningún engaño por parte de ella. Y para serles muy sincera, mi confianza empezó a debilitarse y empecé a ver a Dios con otros ojos. Pero se los voy a mostrar aquí para que lo analicen junto conmigo. Así que abran su Biblia, prepárense un rico café, unas botanitas o lo que gusten, porque vamos a estar aquí un buen rato. Vamos a ver si es verdad esto que dicen algunos de que Dios fue el tentador y el mentiroso en la famosa historia bíblica de Adán y Eva en el jardín del Edén.
El capítulo 3 del Génesis en la versión Reina Valera 1960 empieza así. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En este primer versículo vamos a analizar cómo es la serpiente y lo que dijo. La serpiente es descrita como astuta, es decir, hábil, sutil, sagaz, son sinónimos de ser astuto. Y la astucia se define como la habilidad para engañar o para evitar ser engañado, que sí concuerda con la palabra utilizada en el hebreo original, que es arum, y se traduce como todas estas cosas: sutil, sagaz, prudente, astuto. El diálogo de la serpiente aquí consiste en una pregunta, y esta pregunta inicia con la conjunción con que, lo cual indica que ella ya recibió o ya manejó esta información anteriormente, ya tiene alguna noción de lo que está a punto de preguntar. Y en su pregunta astuta y habilidosa, ella cita directamente a Dios diciendo: no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente quiere comprobar con Eva si esto fue lo que Dios dijo textualmente. Pero en el capítulo 2, versículo 16, vamos a ver cuáles fueron realmente las palabras de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, claramente la serpiente o tiene ella información equivocada o está cambiando las palabras de Dios. Solo tenemos estas dos opciones. Como ya tenemos el precedente de saber que ella es astuta, es lista, es muy habilidosa para engañar y para evitar ser engañada, es muy probable que la forma en la que hizo su pregunta sea para la segunda opción, para retorcer, cambiar, tergiversar las palabras de Dios. Ella preguntó si él dijo que no comieran de todo árbol, pero él dijo: de todo árbol podrás comer. Pero técnicamente no es una mentira lo que la serpiente está diciendo. En sí no está mintiendo, ella solo está haciendo una pregunta. Y una pregunta con la que se intenta comprobar la veracidad de algo no es en sí una mentira. De hecho, la serpiente está haciendo aquí lo que en psicología forense se conoce como pregunta aclaratoria. Y estas preguntas aclaratorias las suelen hacer los detectives para hallar problemas en los detalles e inconsistencias en las declaraciones de los sospechosos. Entonces, la serpiente quiere dar la apariencia de tener la información equivocada porque busca que Eva aclare los detalles para ella. No cabe duda que la serpiente realmente es muy astuta. Pero sigamos analizando. Volvamos al capítulo 3, versículos 2 y 3 para conocer la respuesta de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Se dan cuenta con esta respuesta de Eva que lo que la serpiente quería era sacar más información de ella y lo consiguió? Quería conseguir que Eva explicara la situación completa. Y Eva, en su ignorancia, no pudo decirle: no, Dios no dijo eso, serpiente engañosa, ¿ok? Bye. No pudo haber dicho algo así porque Eva no tiene esta malicia, no tiene la astucia, o sea, la habilidad de engañar y principalmente de no ser engañada, como la tiene la serpiente. Todo esto está ocurriendo antes de que Eva conozca el bien y el mal, y es por eso que en este preciso momento ella no tiene esta habilidad, no puede evitar ser engañada, no tiene la capacidad de esquivar las artimañas de la serpiente porque ni siquiera sabe lo que es un engaño, no conoce los conceptos derivados de la malicia o de la maldad y asimismo nada que derive de la bondad. Para ella en este momento no hay diferencia entre una cosa y otra. Entonces Eva, en lugar de esquivar a la serpiente, le proporciona el dato completo, corrige el supuesto pensamiento equivocado de la serpiente, le da toda la información que ella sabe al respecto. Y lo que sabe Eva, lo sabe solo por Adán,
porque Dios dio su mandamiento solo a Adán en el capítulo 2, cuando Eva aún no había sido ni creada. Eva no recibió el mandamiento directamente de Dios, sino de Adán, siendo ya marido y mujer. El capítulo 2 termina con ellos dos uniéndose en lo que sería el primer matrimonio de la humanidad. Entonces Eva recibe la instrucción por parte de su marido, y cuando Eva cita directamente las palabras de Dios, palabras, recuerden, que ella escuchó de Adán, dijo a la serpiente: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero las palabras exactas de Dios a Adán fueron las siguientes en el versículo 17 del capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense que Dios no dijo nada sobre tocar el fruto del árbol. Dios no pronunció nada sobre las consecuencias de tocarlo, sino solo sobre las consecuencias de comerlo. Fue Adán entonces quien agregó la regla de no tocarlo y se lo dijo así a Eva, quizá con la idea de evitar que ella siquiera se acercara al árbol, pero agregó una prohibición más a la prohibición original, eso está claro. Las intenciones de Adán al hacer esto eran puras en este momento, porque él tampoco conocía el bien y el mal. Lo hizo desde su ignorancia. No había malicia ni astucia en él tampoco. Ahora vamos a ver la respuesta de la serpiente por partes en los versículos 4 y 5 del capítulo 3. Vamos a comenzar por el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces fíjense cómo con esto la serpiente pasa de ser alguien que aparentemente tiene la información equivocada a tener mucha más información, que además suena muy convincente porque lo afirma sin dudarlo: no moriréis. En este punto no quiere dejar lugar a dudas, está siendo enfática en esta afirmación: no se van a morir. Y no solo eso, sino que claramente está contradiciendo lo que dijo Dios. Dios le había dicho a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y según lo que Eva sabe de boca de Adán, Dios dijo: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Eva no dijo nada sobre saber que moriría ese mismo día que lo comiera. Eso ella no lo sabe porque no da ningún indicio de saber eso. Dios dijo a Adán así: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva sabe, por lo que dijo, que las consecuencias de tocarlo y de comerlo son morir, pero no sabe que eso ocurriría en el mismo día que lo haga. Sigamos analizando lo que dice la serpiente en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, la serpiente empezó fingiendo tener información equivocada, ya lo vimos al principio. Luego enfatizó el tener una verdad absoluta que contradice a Dios, dejándolo a él como un mentiroso respecto a la advertencia de la muerte. Y ahora afirma saber lo que sabe Dios, afirma tener el mismo conocimiento que él, y le desglosa a Eva información que ella no sabía. Y tampoco Adán sabía esto, porque Dios no le dijo nada de lo de la apertura de ojos, ni nada sobre lo de ser como él, como Dios. Es decir, la serpiente compartió con ellos conocimientos ocultos, además de sugerir sutilmente que Dios les mintió. El que se abran los ojos de alguien es una manera de expresar que conoce, se da cuenta de algo, entiende algo por primera vez,
ve las cosas como son, sale de la oscuridad de los ojos cerrados a la luz y a los colores de los ojos abiertos, comprende una situación, sale de la ignorancia. A esto se refiere con abrir los ojos. Y la serpiente dice que adicional a esta apertura de ojos serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, no solo abrirán los ojos, sino que también serán como Dios, sabiendo cosas que ellos ni saben que existen. Y efectivamente eso fue exactamente lo que les ocurrió, porque si seguimos leyendo en el versículo 7, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos después de comer el fruto, y rápidamente se cubrieron sus cuerpos y se escondieron por miedo. En el versículo 10, tuvieron miedo por primera vez. El miedo fue entonces la primera emoción del ser humano sabiendo el bien y el mal. Entonces, retomando lo que dijo la serpiente en el versículo 5, aquí lo que hizo ella fue definir lo que Dios se refería cuando dijo morirás a Adán en su instrucción original. El concepto de muerte al que se refería Dios, que aunque no iba a ser una muerte inmediata, ciertamente sería segura, porque el abrir los ojos y el saber el bien y el mal desencadenan el enfrentamiento de estas dos fuerzas sobre la tierra y en la vida de un ser humano, produciendo la muerte. En donde exista la práctica del bien y la práctica del mal juntos, inevitablemente habrá muerte. Físicamente ellos no murieron en el mismo día en que comieron del fruto, porque no es la muerte física a lo que Dios se refería cuando dio su mandamiento a Adán, sino a un día destinado a la muerte que comenzaría su cuenta regresiva desde el momento de nacer. Esto la serpiente lo sabía muy bien. Por eso le dijo a Eva que no morirían, refiriéndose solo al aspecto físico de morir en ese preciso día. Y el resto de lo que le dice seduce al deseo por el placer en vida que Eva sintió, imaginándose siendo como Dios, sabiendo cosas y teniendo mucha autoridad sobre las cosas. Porque el concepto que Eva podía tener de Dios en este momento es que era el creador, tenía mucha sabiduría y tenía mucha autoridad. En este momento la primera mujer no sabía nada más sobre Dios excepto estas cosas. Era el único concepto posible que podía tener de él. Entonces la serpiente, diciéndole que serían como Dios si comieran, esto es lo único que pudo haber venido a su mente. No había más ideas acerca de él. Esto es lo que a ella le pareció seductor. Esta fue la verdadera tentación en la que Adán y Eva cayeron. La tentación de ser poderosos y sabios como Dios. Concretamente, ese fue el deseo de la mujer. Veamos lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora es cuando el árbol le parece lo más seductor y atractivo del mundo, no antes. Ahora es cuando le parece que es bueno, agradable y codiciable, seduciendo sus sentidos, el visual, el gusto e incluso a un nivel intelectual. Y le parece que es así porque ahora tiene más información, porque la serpiente le reveló conocimientos ocultos sobre el fruto de este árbol. De no tener estos conocimientos, no lo vería así, con esos ojos. Es más, me voy a atrever a decir que probablemente este árbol no era objetivamente hermoso, porque recordemos que Eva no tiene nociones duales en su mente aún. No sabe la diferencia entre lo bonito y lo feo, lo agradable y lo desagradable, lo bueno y lo malo. Y este versículo 6 habla solo de lo que ella percibió desde su subjetividad, de acuerdo a las nociones que ella tiene en su mente, que no son muy variadas en este punto. Ella es ignorante.
Entonces lo que lo hizo bueno, agradable y codiciable a su vista, a su percepción, fue la tentación en la que se convirtió ante sus ojos por las cosas que supo que este fruto puede hacer. La serpiente fue quien plantó la semilla de la tentación, no Dios. Cuando tomó el fruto, tocándolo con sus manos, transgredió la instrucción de su marido primero, quien le había dicho que no lo tocara, y cuando comió el fruto, transgredió el mandamiento de Dios después, quien les había mandado no comerlo. Dios dio un único mandamiento. Eso es lo único que Él hizo. Y luego eso que estaba prohibido se convirtió en objeto de deseo debido a toda la información extra que se dio acerca de Él. Y este fue el detonante para la transgresión, la duda primero y la seducción de la idea de ser como Él después. Una amiga muy sabia en las cosas de Dios fue quien me lo hizo ver. Ella me dijo, la transgresión fue el dudar de Dios. La verdadera transgresión en esta historia es la desconfianza en Dios. La desconfianza es lo que llevó a la desobediencia. Y en cierto modo, lo que les dijo la serpiente sobre que serían como Dios al comer el fruto, Dios así lo afirma en el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Solo en ese aspecto seríamos como Él, no en ningún otro aspecto más. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como dice en el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, y ahora tras comer el fruto, sabemos el bien y el mal, como Él, pero no hay nada más en lo que seamos como Él. Este fue el anzuelo principal que utilizó la serpiente para que cayera la humanidad. El hacerle pensar que puede ser como Dios, saberlo todo como Dios, tener el poder de Dios, gobernar todas las cosas como las gobierna Dios. Esta es la gran mentira que sigue seduciendo a todas las personas y de la que derivan un sinfín de doctrinas que lo que pretenden es darle este supuesto poder al ser humano. En este canal hablamos de varias de estas doctrinas, pero hay muchísimas más. Y es justamente así como opera Satanás para tramar sus engaños. Mezcla la verdad con mentiras y luego lo envuelve todo muy hermosamente. Aunque a simple vista parece que la serpiente no mintió en nada de lo que dijo, recordemos que este es un ser muy astuto, discreto, habilidoso para engañar sin que el engaño sea o resulte demasiado obvio, y por eso en algunas traducciones optaron por la palabra sutil para traducir la palabra arum, porque su engaño es casi imperceptible y apela a los deseos carnales del ser humano. Vuelve en seductor aquello que es malo, le resta peso a las consecuencias con sus palabras engañosas, haciéndonos dudar de las palabras de Dios. Dudar de las palabras de Dios. ¿No es eso precisamente lo que ella querría que pensemos sobre las palabras escritas en la Biblia? El mundo quiere que dudes porque la serpiente quiere que dudes. Eso es lo que ella siempre busca. Y lo contrario de dudar es confiar. Dios solo quiere que confiemos en Él. Confiar en que Él supo preservar su palabra para que llegara escrita a nuestra época. En que cuidó de cada uno de los miles de involucrados en los procesos necesarios para traer su palabra a este siglo. Confiar en que no hay nada más codiciable que la sabiduría que te pueda dar Él. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga a todos.